El cheque llegó más delgado que el mes anterior, 44% menos. Algunos vieron caer su quincena casi a la mitad en un solo día, sin carta, sin llamada, sin nadie al teléfono que diera la cara. Llevaban 30 años cotizando en una empresa del Estado, algunos 40. Y un martes de abril de 2026, cuando abrieron su estado de cuenta, el número que apareció era otro, mucho más pequeño. Y el gobierno todavía no había publicado el reglamento que supuestamente lo justificaba. Eso está ocurriendo ahora mismo en México. Más de 93,000 jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro ya sienten el golpe. Sus pensiones, las que negociaron en contratos colectivos firmados hace décadas, las que les prometieron cuando todavía eran jóvenes y tenían la espalda entera, acaban de ser recortadas por decreto, hasta un 60% menos. Y la persona que ordenó ese recorte lleva meses diciéndoles que eso no es quitarles nada, que es justicia. ¿Justicia para quién? Pero hay algo más, porque mientras esto pasaba, Pemex, la empresa donde muchos de esos jubilados dieron su vida laboral, estaba en medio de su propio escándalo. Un escándalo que durante semanas el gobierno negó, intentó explicar con otras versiones, y que terminó siendo exactamente lo que las imágenes satelitales mostraban desde el principio. Un derrame masivo, ocultado, 600 kilómetros de costa afectados. ¿Por qué el gobierno esperó semanas antes de admitirlo? ¿Quién ordenó el silencio? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el director de Pemex que acaba de salir, el nombramiento que llegó hoy mismo, y la calificadora que esta semana bajó la perspectiva de México a negativa? Quédense, porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos tiene nombre, fechas y una cantidad de dinero que muy pocos han mencionado juntos en la misma frase. El 10 de abril de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma al artículo 127 de la Constitución, una modificación que el gobierno presentó como una medida contra los privilegios del sector público, contra las llamadas pensiones doradas. El tope: ninguna pensión financiada con recursos públicos podría superar el 50% del salario presidencial. En números, alrededor de 70,000 pesos mensuales. Suena razonable, hasta que revisas los detalles, porque la Alianza Nacional de Jubilados dice que la reforma no tocó solo a los que cobraban pensiones millonarias. Según los datos que presentaron en el Congreso, más de 93,000 trabajadores retirados verán reducidos sus ingresos. No 3,000, no 5,000, 93,000 personas. Y los recortes no son uniformes. Dependen del nivel jerárquico que cada trabajador tuvo durante su vida laboral. Quien llegó más lejos en el escalafón, quien más años dedicó, quien más responsabilidades asumió, recibe el golpe más fuerte. En algunos casos, la reducción alcanza el 60%. Piénsenlo, 60%. Una persona que cobraba 100,000 pesos al mes de pensión pasa a recibir poco más de 40,000. Una persona que cobraba 150,000 pasa a 60,000 o menos. Para muchos de ellos, esos montos eran el resultado de contratos colectivos negociados con el propio Estado mexicano, firmados, vigentes, con fechas y sellos. Y aquí es donde la historia se vuelve más difícil de digerir. Los jubilados denunciaron que los descuentos llegaron antes de que existiera el reglamento. El decreto se publicó el 10 de abril. Los recortes empezaron a aplicarse el 30 de abril. Las leyes secundarias que debían explicar cómo opera la reforma todavía no se habían emitido. José Luis Ansaldúa, representante de jubilados de Pemex, lo dijo sin rodeos. La enmienda se aplicó de manera intransigente y sin claridad sobre cómo opera realmente. Sin diferenciación, nos está afectando a más de los que supuestamente eran las pensiones doradas. Más de 2,000 jubilados de 29 estados marcharon en el Paseo de la Reforma. Uno de sus carteles decía 5 palabras. Solo 5. Trabajé 30 años. Es ganada. Ese cartel llegó a más lugares que cualquier comunicado oficial. Ahora bien, el gobierno tiene su argumento, y es un argumento que en la superficie tiene cierta lógica política. Según datos de la Secretaría Anticorrupción, solo 3,504 jubilados del sector público percibían más que el salario neto mensual de la presidenta. En CFE, 2,199 pensionados superaban ese nivel,
con un desembolso anual de 4,496 millones de pesos. El ahorro proyectado con la reforma, alrededor de 5,000 millones de pesos al año. 5.000 millones, frente a un presupuesto federal de más de 9 billones. Pero el problema que generó mayor conflicto es otro. La reforma pareció haberse aplicado a un universo mucho más amplio que el que se identificó originalmente. Trabajadores que jamás ganaron más que la presidenta, que jamás tuvieron pensiones doradas en ningún sentido del término, que simplemente llegaron al nivel de gerencia o supervisión después de décadas de trabajo. También recibieron el recorte. Sandra Romero, representante de jubilados de Banobras, lo describió con una frase que no admite ambigüedad. Con la reducción al 50%, sus ingresos ya no alcanzan para pagar las colegiaturas y los créditos hipotecarios que contrató cuando todavía cobraba lo que le habían prometido. ¿Recuerda las preguntas que planteamos al principio? ¿Justicia para quién? ¿Quién decidió aplicar los recortes antes de que existiera el reglamento? La respuesta que está emergiendo en los tribunales es más incómoda de lo que el gobierno anticipó, porque los jueces están fallando en contra de la reforma. Un tribunal colegiado acaba de ordenar a la CFE detener los descuentos aplicados a las pensiones de varios jubilados mientras se analiza el caso a fondo. La resolución, publicada esta semana, dice algo que vale la pena leer despacio. La pensión no es un ingreso extra, es el principal medio de vida de jubilados, muchos de ellos adultos mayores o con enfermedades. Y agrega, la reducción aparentemente injustificada genera un estado constante de zozobra, incertidumbre y angustia. Zozobra, incertidumbre, angustia, esas no son palabras de un manifiesto político. Son palabras de una sentencia judicial. Los quejosos argumentaron reducciones de entre el 44 y el 79% en sus ingresos. 79%. El tribunal les dio la razón provisional, y otros amparos están cayendo en juzgados de todo el país. La Alianza Nacional de Jubilados dice que la reforma impacta de manera indirecta a unas 300,000 familias. No son 93,000 personas, son 93,000 jubilados más sus familias. Hijos, nietos, cónyuges, personas que construyeron su vida sobre una promesa que el Estado les hizo, y que ahora el Estado está revisando unilateralmente. Hay un principio constitucional que prohíbe esto. Se llama no retroactividad. Está en el artículo 14 de la Constitución mexicana. Dice que ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y el argumento central de los jubilados es exactamente ese. Sus condiciones de retiro estaban pactadas antes de la reforma. Modificarlas ahora rompe contratos colectivos y acuerdos laborales ya firmados. El sindicato Petromex lo lleva a los tribunales con esa bandera. Acusa inconstitucionalidad. Y los amparos, según reportes de esta semana, están prosperando. El gobierno sostiene que la reforma no es retroactiva porque no pide devolver dinero ya cobrado, solo ajusta hacia adelante. Los jubilados dicen que esa distinción es un juego de palabras, cuando el resultado es que cada quincena van a recibir menos de lo que les prometieron hasta que mueran. Quien tiene razón jurídica, lo van a decidir los tribunales. Quien tiene razón moral, ya lo tiene claro mucha gente. Pero esta historia tiene otra capa. Una que se conecta directamente con la empresa donde la mayoría de esos jubilados pasaron su vida laboral, Pemex. El 6 de febrero de 2026, algo comenzó en el fondo del Golfo de México, en la zona de plataformas del complejo Apcatum-Polchuc, en Campeche. Un oleoducto de 36 pulgadas perdió integridad. El petróleo empezó a salir. Las imágenes satelitales lo capturaron desde el primer día. Una mancha que el 4 de febrero medía 18 kilómetros. El 7 de febrero, 47 kilómetros. El 15 de febrero, 75 kilómetros. Los funcionarios de Pemex lo sabían el 4 de febrero. Y la válvula principal no se cerró sino hasta el 14 de febrero, 8 días después. La decisión de no interrumpir el flujo de inmediato, según reveló la investigación, fue deliberada. Cerrar del todo la tubería habría afectado la producción, así que dejaron correr el petróleo mientras desplegaban 11 barcos para contener, recuperar y dispersar lo que se escapaba. 11 barcos.
para un lagrimeo como lo llamaron en los documentos internos. Y mientras hacían eso, mandaron al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada a simular numéricamente la dispersión de los hidrocarburos. La solicitud se emitió el 6 de febrero, para saber exactamente a dónde llegaría el petróleo y hacia quién, pero eso no se reportó, no a la dirección, no al gobierno, no a las costas que iban a recibir el golpe semanas después. Las playas de Veracruz empezaron a verse manchadas hacia finales de febrero. Para marzo, el petróleo llegaba también a Tabasco, Tamaulipas y Campeche. Más de 600 kilómetros de costa afectados, según los primeros reportes. Algunos cálculos posteriores hablan de más de 900 kilómetros. Durante semanas, la versión oficial fue otra, un buque no identificado, chapopoteras naturales en el fondo del mar, filtraciones espontáneas. El gobierno lo repitió durante un mes completo. Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking publicaron un pronunciamiento conjunto en marzo. Dijeron con claridad que las autoridades salieron casi un mes después a hablar de un buque no identificado y de chapopoteras naturales cuando la evidencia disponible desmentía esa versión. La evidencia disponible. Esas palabras importan, porque quien tenía acceso a esa evidencia desde el principio era Pemex. El 16 de abril, el gobierno admitió la verdad. El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, compareció en conferencia y reconoció que la fuga se originó en el oleoducto de Apcatún. Esa misma noche, Pemex separó a 3 funcionarios, el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino y el líder de Derrames y Residuos, los 3 presuntamente involucrados en el ocultamiento. Se presentó denuncia ante la FGR, las investigaciones continúan, y 29 días después, Víctor Rodríguez dejó la dirección de Pemex. El gobierno dice que fue un acuerdo previo, que desde el inicio de la administración Rodríguez Padilla aceptó el cargo con la condición de que duraría solo año y medio, que quería regresar a dar clases en la UNAM, que el derrame no tiene que ver con su salida. Puede ser exactamente eso, pero la salida se anunció ayer, 14 de mayo, a las 7:15 de la tarde, por un video en la cuenta de X de la presidenta, después de que las calificadoras hubieran bajado la perspectiva de México, después de que la deuda de Pemex quedara expuesta en toda su magnitud, después de que los jueces empezaran a frenar los descuentos a pensiones, todo en la misma semana. El nuevo director es Juan Carlos Carpio Fragoso, economista de la UNAM, maestría en gerencia pública del CIDE. Pasó más de 2 décadas en la administración pública financiera. Fue director de Administración Financiera de la Ciudad de México cuando Luz Helena González era secretaria de Finanzas. Y desde 2024 era el director corporativo de finanzas de Pemex, desde donde manejó una emisión de certificados bursátiles de 31,50 millones de pesos en febrero de 2026, la colocación más grande realizada por un emisor privado en el mercado local en muchos años. Su perfil dice: finanzas, deuda, estructura. Pemex tiene una deuda de 79,000 millones de dólares. Eso no es un error tipográfico. 79,000 millones de dólares. Sí bajó de los 85,20 millones que había al cierre de 2025, pero sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo. Y S&P acaba de bajar la perspectiva soberana de México de estable a negativa esta semana, señalando que el apoyo fiscal continuo a Pemex y CFE podría seguir agravando la rigidez fiscal del país. Ahí está el nudo. El gobierno necesita ahorrar. Por eso recortó las pensiones. Por eso cambió el director de Pemex por alguien con perfil financiero. Por eso le urgía una reforma constitucional que tocara el artículo 127, porque las cuentas no cuadran y hay que cortarle a alguien. Y le cortaron a los jubilados. No a los que cobraban pensiones de 300,000 pesos al mes. Esos también, pero también a los que cobraban 90,000, a los que cobraban 80,000, a los que pasaron 30 o 40 años trabajando en una empresa que hoy tiene 79,000 millones de dólares de deuda y que durante un mes mintió sobre uno de los peores derrames ambientales
en la historia reciente del hombre. Golfo de México. Héctor Manuel Gerbachi González, representante de jubilados de Pemex en Tampico, lo dijo frente a cámaras. Es una mentira que tenemos que romper. No somos privilegiados. Lo repitió. Nos tomó más de 30 años de trabajo. El problema de fondo es este. El debate público sobre las pensiones doradas creó la cobertura política para una reforma que terminó siendo mucho más amplia que lo que el nombre sugería. La imagen de alguien cobrando 300,000 pesos al mes de pensión mientras trabaja en otro empleo es políticamente útil. Es difícil defenderlo. El gobierno tiene razón en eso. Pero esa imagen cubrió a 93,000 personas que no son esa imagen. Y ahora mismo, mientras los ganchos legales se multiplican en los juzgados, mientras el nuevo director de Pemex intenta estabilizar una empresa que acumula pérdidas trimestrales y una deuda que asusta a las calificadoras internacionales, los jubilados siguen esperando. Algunos con amparos en trámite, algunos ya con resoluciones favorables que pararon temporalmente el recorte. Muchos todavía sin respuesta anunciaron que escalarán sus protestas durante el Mundial. Junio, Ciudad de México. Los ojos de 48 selecciones nacionales, los medios de todo el planeta y miles de jubilados de CFE y Pemex en las calles de una ciudad que va a estar llena de cámaras. Ese escenario que el gobierno seguramente ya calculó. La pregunta que nadie ha respondido de forma satisfactoria es cuántos de esos 93,000 jubilados son exactamente el tipo de persona que la reforma decía perseguir, y cuántos simplemente quedaron atrapados en el radio de una política diseñada para otro objetivo, porque la Alianza Nacional de Jubilados insiste en que el daño colateral es masivo, que la medida afectó sin diferenciación a trabajadores que en muchos casos tienen más de 60 años, enfermedades crónicas, dependientes a su cargo, y cuya única fuente de ingreso es esa pensión que el Estado mexicano les prometió décadas atrás. Un tribunal lo puso en palabras que no dejan salida. Para una persona jubilada en edad avanzada o con enfermedades, la pensión es el medio principal de subsistencia. Recortarla sin explicación genera un estado permanente de zozobra. Eso es lo que está pasando ahora mismo en México, no en abstracto, en las cuentas bancarias de 93,000 personas, esta semana, este mes. Y el gobierno sigue llamándolo justicia.